Buenas noches para toda la familia que sigue este programa Noche a Noche. Quiero decir que me siento satisfecho con el ejemplo democrático que ha dado el pueblo americano. Se estima que más de 157 millones de ciudadanos ejercieron el voto en este proceso que marca la diferencia frente a cualquier otra elección dentro de los últimos 100 años. Y eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo como una victoria del pueblo americano que votó y habló en las urnas. Aunque no se sepa quién ganó todavía, hay un ejercicio democrático del sufragio, que es la máxima expresión de una democracia, que la gente vote, que la gente acuda a las urnas y que diga lo que quiere. Y eso hay que respetarlo. Estamos frente a una situación de indefinición de los resultados, sin embargo, que vale la pena esperar sin desesperación, porque todas las circunstancias que rodearon este proceso fueron difíciles. Un país en medio de una crisis sanitaria. La pandemia ha dejado 9 millones de contaminados y más de 230,000 muertos. Ese solo hecho invitaba a una cautela, a un cuidado y a que la votación fuera muy baja, por debajo de lo normal en cualquier circunstancia. La más baja de toda la historia debieron ser estas votaciones. Y sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Mucha gente adelantó el voto por correo, mucha gente adelantó el voto presencial. Nueva York, por ejemplo, que votó más de 1 millón de ciudadanos, hizo un ejemplo. Votamos sin ningún inconveniente y lo mismo ha pasado a todo lo largo y ancho de la nación. Unas elecciones pacíficas, tranquilas, con el normal debate, conversación de la gente por su candidato de preferencia. Pero no hubo un solo incidente que lamentar, y eso es lo más trascendente de esta situación, que estamos frente a un país en orden, en paz, que ha logrado desarrollar su agenda sin problemas. Felicitamos al pueblo americano por esta elección tan contundente, por este gran ejemplo, y esperamos que esta situación de conteo lento no sirva para que se produzca ningún tipo de incidente, ningún tipo de consecuencias posteriores a esa elección ejemplar. Vamos a seguir analizando el tema porque es importante ver otros detalles y su particularidad de este proceso. Seguimos. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Altuve, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia.
El Gobierno de Nueva York. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Mis amigos, hay que ponerse en el punto neutral en este momento y darse cuenta de que no hay un ganador, porque hay que leer el resultado en función del conteo de los votos. No creo que haya manera de continuar haciendo campaña en este momento. La campaña debe ser ya un tema cerrado, porque ya el pueblo americano habló. Los medios de comunicación han estado tratando de lograr los resultados. Unos hablan de los votos electorales y afirman que hay 213 votos emitidos en favor de Donald Trump y 227 votos electorales emitidos en favor de Joe Biden. Eso no quiere decir todavía nada. No hay ningún ganador claro y por tanto no hay por qué proclamar a nadie ganador. Y hay que entender por qué se da esta situación especial en este momento. Estados Unidos, después de la pandemia, convocó elecciones sabiendo que mucha gente iba a votar por correo o iba a votar de manera virtual porque no quería contaminarse con el coronavirus, asumiendo riesgos innecesarios. Esto motivó a una avalancha de más de 100 millones de votos adelantados y se está a la espera de votantes que el mismo día 3 fue que ejercieron su voto y lo enviaron por correo. Por tanto, no se puede hacer decisiones ni por anticipado sin terminar el proceso de conteo. Creo que debe acelerarse lo más que se pueda. Las elecciones deben producirse en las juntas electorales, un reforzamiento del personal para que por lo menos se llegue a contar el voto electoral, aunque se siga trabajando en el voto popular, que es como se conoce aquí. El sistema permite determinar un ganador con el voto electoral y asignarle los votos finales a cualquiera de los dos, y esto se debe reflejar también en las urnas. Me explico. El candidato ganador con el voto electoral tiene que también tener una abrumadora cantidad de votos populares. No puede ser tampoco una elección donde se diga el voto popular 0 y el voto electoral ganador. Eso no concuerda con la realidad. La realidad es que el ganador tiene que ser ganador amplio en los dos sistemas, aunque sabemos que con Hillary Clinton pasó lo contrario. Fue una votación tal vez más cerrada, tal vez más competida, pero ahora hay mucho más votos y yo creo que esa situación quedó superada. Hay mucho más votantes, hay una expresión más clara de la voluntad popular y el ganador va a recibir un apoyo plebiscitario. Aunque sean competidores cercanos, el voto va a hablar claro cuando se termine el conteo, porque estamos frente a una participación muy fuerte de los votantes americanos en las urnas. Me explico. No hay por qué desesperarse. No hay por qué precipitarse. No hay por qué adelantarse
a pronunciar un resultado que no ha dicho el responsable, el organismo responsable de las elecciones. Por eso, estimamos pertinente que actuemos con prudencia y que bajemos todos la guardia en espera de que se diga la verdad con la mayor prontitud, con el mayor rigor científico. Este país está acostumbrado a llevar a cabo procesos electorales y siempre ha salido airoso. Estamos dando un ejemplo al mundo hasta este momento y el conteo de votos que llegaron posterior al día 3 y que siguen quizás llegando tiene que ser cuidadoso. Pero eso no significa trampa, porque en cada lugar donde hay una junta electoral hay representantes de todos los partidos con participantes en las elecciones. Y es lo que le da garantía cuando se cuentan esos votos son firmados por los delegados de los partidos en las elecciones, tanto republicanos como demócratas. Y eso se ha hecho por siglos. Eso no tiene por qué cambiar. En consecuencia, creo que hay que dejar un margen del fanatismo a un lado y pensar en la nación. Hay que pensar como americanos, como ciudadanos, como gente cívica, civilizada, que no quiere más que paz, tranquilidad y orden. Sabemos que hay un ganador y tenemos que respetarlo, pero también cuidar que el conteo sea respetando esos resultados. Creo que un papel importante debe ser que en todas las demarcaciones donde se esté contando, que haya representantes de la sociedad civil que avalen los resultados para que no se pierda la credibilidad en el proceso. Es lo más importante en este momento. No importa ya lo que digan los candidatos. Aquí la palabra del pueblo americano habló contundentemente y eso es lo que importa, que se respete la voluntad popular. No podemos pensar en lo que diga Donald Trump ni en lo que diga Joe Biden. Creo que ellos son las dos partes interesadas en ganar, más nada. El pueblo tomó su decisión y ellos tienen ambos que esperar y tienen que entender que ya la campaña pasó y que ya no hay espacio para un debate como si estuviésemos antes del 3 de noviembre. Lo que ha pasado es muy grande, señores. Lo que ha sucedido es muy, pero muy grande en este país. Sin un solo incidente, movilizar 157, 160 millones de votantes a las urnas después de esta pandemia es un logro increíble que reafirma esta nación como una nación líder de la democracia. Y eso está por encima de Trump, de Biden, de Obama, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de todos los líderes democráticos y republicanos. El país primero, la nación primero, y después hablemos de cualquier otra cosa. Y sobre todo, que cuando se diga quién ganó, la población lo asuma con madurez, con respeto, con dignidad, porque ya habrá entonces que asumir al nuevo presidente o al presidente que está como la institucionalidad, como el gobernante asumido por el pueblo americano, llámese Donald Trump, llámese Joe Biden. Bendiciones. Seguimos. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York.
Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Significa, Alduey, que vamos a tener más de 100.000 personas que van a morir por el flu. Los números oscilan, pero no menos de 100.000 personas mueren por el flu cada año en Estados Unidos. Ese es un número, un reporte bajo, pero puede extenderse hasta duplicarse por ser mucho más de ahí. Todas las enfermedades que se transmiten por el aire se contagian fácilmente. ¿Recuerda la tuberculosis? Millones de personas murieron por tuberculosis, el encerramiento, la desnutrición, ambientes cerrados, cárceles, prisiones, personas que vivían amontonadas en sus casas, grandes grupos. Es el caldo de cultivo excelente y propicio para que se reproduciera la tuberculosis. Lo mismo pasa ahora con el virus. ¿Por qué la incidencia del virus va a aumentar ahora en el invierno? Todos estamos encerrados, no queremos estar afuera, hace frío, tú sabes, y la gente se junta. Pequeñas reuniones o grandes reuniones, pero estamos juntos uno cerca del otro y todo lo que se transmite por el aire pues se consigue fácilmente. La vacuna del flu no es efectiva a un 100%, pero es mejor tener una cierta protección que no tener ninguna. Y recuerda, la vacuna del flu se recomienda a los grupos de alto riesgo, niños, personas muy mayores, personas inmunocomprometidas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, personas con fallo cardíaco que reciban la vacuna. Esa es la población target del flu. Casi siempre no son las personas jóvenes los que llevan la peor parte. Aunque en casos excepcionales, como tú viste con el COVID-19, yo he visto casos y he oído casos, muchachos jóvenes, atletas, bomberos, que han perdido los dos brazos, que han perdido las dos piernas después de darle el flu, porque le ha dado complicaciones, le ha dado vasculitis, que es lo que produce también el COVID-19, que da ataques cerebrales, que le da isquemia de los órganos, del corazón, del cerebro a las personas, del riñón, de las piernas. Menos mortal. La mortalidad del COVID es 5 veces o más grande que la del flu. El flu en personas que son más o menos sanas y mayores problemas de salud tiende a resolverse sin grandes complicaciones. El COVID no, el COVID la persona es mucho más propensa a tener mayores complicaciones. Para tú estar 100% seguro tienes que hacer la prueba del flu y la prueba del COVID. ¿Por qué? Porque tanto el flu como el COVID te da fiebre, te da escalofrío, te da dolor de garganta, te da tos, te da congestión, te da esos dolores en el cuerpo. Ahora hay ciertos síntomas que lo produce el COVID, pero no lo produce el flu. O sea, como es la pérdida del olfato, la pérdida del sabor en la boca y las complicaciones neurológicas son mucho más comunes en el COVID-19 que en la influenza. Muy mal, si no tomamos las precauciones necesarias, muy mal. Date cuenta que tenemos una pandemia, que quiere decir que es una infección que está regada en el mundo entero, más una influencia que es una epidemia de estación, que viene en la época del otoño y del invierno. Entonces, si tenemos dos enemigos trabajando, actuando, peleando con nosotros, pues vamos a tener un monstruo frente a nosotros, para lo cual tenemos que usar las armas necesarias. Lo mejor es la prevención. Y lo segundo es, si se pasa la etapa de la prevención y te da la enfermedad, o sea, tener las atenciones médicas necesarias en el sitio propicio y de la forma precisa para combatir la enfermedad.
La situación de nosotros en Estados Unidos es una situación de un presidente ignorante e incompetente, el cual no quiere doblegar su ego a la realidad. Lo que es rojo, lo que es azul, lo que es blanco y lo que es negro. Señores, si tenemos un enemigo que ya ha matado más de 230,000 personas en Estados Unidos, que ha infectado más de 9 millones de personas, por razones políticas, no se ha enfrentado a la enfermedad como era. ¿De qué nos sirve a nosotros tener medidas austeras de control en Nueva York si en New Jersey la gente anda sin máscara, un ejemplo, y andan por su cuenta? Lo mismo pasa aquí. Vivimos en una economía global. Tú estás aquí hoy, mañana te vas a Miami, te vas a Utah, te vas a Las Vegas, te vas a Colorado. Entonces la gente va en 2 horas, 3 horas, está en el lado opuesto de la nación. Si tú tienes medidas exhaustivas y precisas y austeras en Nueva York, pero no se hacen en los otros estados de una forma uniforme, como se hizo en Alemania, como se hizo en Corea, como se hizo en la misma Inglaterra, no va a haber un control. Por la comunicación, la interacción de unas personas a otras. Si tu hijo estudia en Colorado y anda de party en Colorado y en Colorado no hay ninguna medida de restricción y viene a tu casa y trae el virus, ¿qué va a pasar contigo? Te va a infectar en tu propia casa. Tú te has estado cuidando, pero tu hijo come contigo, bebe contigo, habla contigo. Y esto es muy importante, este punto. Se ha visto últimamente que los bares son una de las formas de diseminación de las enfermedades más comunes, y también el entorno familiar. Porque en el entorno familiar, si hay una persona que es portadora o le está empezando el virus, uno no usa máscara. Uno comparte con sus hijos, con su familia, con sus familiares, sin la protección necesaria. Tú te cuidas más cuando sales a la calle, pero si en tu casa hay una gente que trae el virus de afuera. Es un asunto de conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros. Toda persona que tenga conciencia debe pensar, en primer lugar, evita enfermarte. Y en segundo lugar, si tú estás enfermo, toma las precauciones necesarias para que ese virus tú no se lo pases a otras personas en tu entorno. Creo que eso es lo mejor. Fíjate, te lo describiría de la siguiente forma. Creo que Trump es una persona muy arrogante, muy engreída y malagradecida, porque los doctores le salvaron la vida. Y las atenciones que Trump recibió no las vas a recibir ni tú, ni yo, ni la persona que limpia el piso o que te sirve en la bodega o en el restaurante. Porque es un tratamiento millonario que cuesta millones y todavía no está a nivel de la población. El uso de anticuerpos mononucleares que Trump recibió y todas las otras cosas que se le dieron no está al alcance de la población común. Son medicaciones, muchas de ellas experimentales, que se han visto que trabajan, pero que no están explotadas de una forma a nivel nacional para dártela a ti, a mí o a todo el que se enferme. Es un grupo selecto que la puede recibir nada más y la puede pagar. ¿Por qué? Porque los seguros no la cubren. Los seguros médicos no la cubren. O sea, no está al alcance de la población en general. Ese es el primer punto. Pasaste por el COVID, saliste del COVID, quieres reírte y burlarte a las personas que están afectadas y decirle a las personas que no usen máscara. ¿Cómo tú le dices a una gente que no use máscara que perdió el papá, el hijo, el hermano del COVID, o que el COVID no es nada? La realidad no se ignora, señores. Es la ignorancia. Él puede pedir al doctor Fauci, que es una autoridad, y es una gran autoridad porque Fauci fue una de las personas que descubrió el virus del HIV. Del HIV, y ha dedicado toda su vida a trabajar de una forma honesta y responsable. Los doctores no estamos haciendo dinero con el COVID. La corporación más grande de hospitales de Nueva York, que es Northwell, ha perdido más de 140 millones de dólares. Yo en mi práctica, que nunca cerré, veía a los pacientes por la ventana, por el teléfono. Los seguros médicos me pagaban $5 o $7 por una consulta por teléfono o telehealth, y por 3 meses yo no recibí un centavo de pago de ninguna de esas consultas. Yo me pude mantener gracias a la capitación que recibo. Si no hubiera sido por las capitaciones, tengo que cerrar la oficina e irme a mi casa a comerme los ahorros que tenga. Entonces,
Ningún doctor se ha hecho rico con el COVID, ninguna persona ha hecho dinero. Los empleados, la mitad del personal o casi el 80% del personal tú tuviste que mandarlo para la casa. Por ejemplo, yo le pagué el sueldo 2 meses a mis empleados full time en su casa y con 4 empleados yo mantuve la oficina abierta, yo y 3 empleados más. El resto le pagué por 2 meses y después pude incorporar más de la mitad del personal a trabajar conmigo. Pero la otra mitad todavía hay muchos empleados que no he podido incorporarlo. ¿Por qué? Porque mis ingresos bajaron de una forma significante. Y eso, soy uno de los doctores que tiene más pacientes en la comunidad, gracias a Dios. Tú sabes, pero el income de los doctores, la capacidad de productividad de dinero en los médicos bajó hasta un 40 o un 50%. Muchos doctores no pudieron mantener las oficinas de dentistas y tuvieron que cerrarlas e irse para su casa. Que no bajemos la guardia ni las medidas de precaución. Algo que tenemos a nuestro favor es que cuando el COVID salió, al principio no sabía cómo tratarse la enfermedad. Ahora se ha aprendido mucho y el índice de mortalidad del COVID es más bajo. ¿Por qué? Porque se diagnostica más pronto y se trata más pronto con mejores medicaciones y tenemos más posibilidades de tener éxito en el tratamiento de esa persona. O sea, el pronóstico es mucho mejor ahora que hace 6 meses atrás. El virus sigue siendo muy mortal, pero tenemos mejores armas para combatirlos, mejores medicaciones para tratar a las personas que se enferman. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Altuve, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Efectuándose las elecciones presidenciales de los Estados Unidos este 3 de noviembre, nos preguntamos, ¿qué tal si Trump pierde y no acepta la derrota? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pasado gran parte de su campaña socavando la confianza en el sistema electoral y sembrando dudas sobre la limpieza del voto por correo, lo que suscita dudas de que después de esta noche acepte la posible derrota ante su rival demócrata Joe Biden. Trump incluso ha insistido en que solo podría perder estos comicios por un fraude electoral, haciendo sonar las alarmas entre los expertos constitucionalistas sobre la posibilidad de que el escrutinio abra una crisis peor a la protagonizada en el año 2000 por George Bush o por el reencuentro de votos en Florida, preguntando en septiembre si en caso de perder se comprometía a una transparencia pacífica del poder, se negó a hacerlo. Vamos a tener que ver qué pasa y no habrá transparencia, francamente habrá una continuación. Las papeletas están fuera de control, dijo en referencia al voto por correo cuya legitimidad ha puesto en duda repetitivamente pese a que es un sistema totalmente instaurado en el país.
Un día después, en una iniciativa inusual, el Senado aprobó por unanimidad una resolución que reafirmaba su compromiso con que no haya interrupciones por parte del presidente ni de ninguna persona en el poder para anular la voluntad del pueblo estadounidense. El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido el 20 de enero. Habrá una transparencia ordenada, tal como ha habido cada 4 años desde el 1792, así tuiteó entonces el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Y la solución de Biden, cuando fue preguntado sobre el tema en junio pasado, fue más simple: estoy absolutamente convencido de que el ejército lo escoltará fuera de la Casa Blanca ipso facto. Sin embargo, el desenlace de las elecciones puede no ser tan sencillo como eso y no depende tanto del hecho de que Trump, en caso de perder, admita la victoria de Biden, sino más bien de su proverbial ejército de abogados. Lo que realmente importará serán los desafíos legales a los resultados oficiales que plantee Trump, que puedan ser tantos que podrían prolongar la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones, dijo a F. Judy Kelley, decena y profesora de la Escuela Sanford de Políticas Públicas de la Universidad de Duke. La ley no exige a Trump dar un discurso en el que acepta la derrota. Explicó que las batallas legales podrían derribarse en una crisis constitucional si llegan a influir en las decisiones de los gobernadores sobre a quién enviar al colegio electoral. Y si en última instancia puede haber decisiones contradictorias a nivel estatal entre los gobernadores y legisladores estatales sobre qué resultados enviar al Congreso, así agregó, y además el complicado sistema electoral estadounidense en el que los votantes no eligen al presidente, sino a los compromisarios en el colegio electoral de 538 delegados, que son los que a la postre votan por el presidente, abre multitud de interrogantes. Tras las elecciones, las autoridades estatales tienen hasta el 8 de diciembre a resolver cualquier controversia que pueda surgir sobre las elecciones de sus compromisarios del colegio electoral, y el 14 de diciembre sus miembros se reúnen en sus estados y votan formalmente al presidente, una votación que ha de avalar el nuevo Congreso el 6 de enero. Gana el candidato que obtenga la mayoría de los 538 votos electorales existentes, es decir, al menos 270. En relación a la crisis, en el año 2000 mantuvo durante 1 mes y medio al país sin saber el ganador de la elección entre George Bush y Al Gore, por lo ajustado del resultado y problemas con las máquinas de votación, hasta que el demócrata se declaró derrotado. Kelley sugiere que la situación ahora se presenta peor. A ello se suma la incorporación por parte de Trump de la jueza conservadora Amy Coney Barrett al Supremo el pasado 27 de octubre, prácticamente con las elecciones encima. En declaraciones a los periodistas entre el mitin y mitin electoral, el pasado domingo Trump volvió a poner en entredicho el sistema del voto por correo sin aportar pruebas del fraude generalizado que viene denunciando, y en concreto puso en duda la honestidad de los estados gobernados por demócratas, algo sin precedente en los Estados Unidos. Pero tan pronto como terminen las elecciones iremos con nuestros abogados, así amenazó Trump. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Altuve, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Siguiendo con la temática electoral, mis amigos, hay que entender que el sistema americano, que tiene 240 años de existencia, estableció desde su fundación el sistema del voto electoral. ¿Y cuántos son los votos electorales? 538. Para ganar hay que acumular 270 puntos. El candidato que obtuvo 270 puntos es proclamado ganador de las elecciones. A este momento, en esta hora, todavía faltan por computar alrededor de 100 votos electorales o algo más. Tenemos 227 con Joe Biden y 213 con Donald Trump. Es decir, que hay una cantidad gruesa de votos que están pendientes de computar. Y entendemos que eso no marca más que un compás de espera, porque ya sabemos que Donald Trump en las pasadas elecciones ganó con el voto electoral y que Hillary obtuvo 3 millones y algo más de votos populares y perdió las elecciones. Entonces, ya sabemos que ese sistema funciona así. Luego, tan pronto tengamos el ganador del voto electoral, y aunque no se haya terminado el conteo total de los votos, se puede proclamar un ganador. En consecuencia, estamos a la expectativa de que esto suceda y básicamente de que suceda en los estados que están siendo computados en este momento, que son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia y Nevada. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno, puede ser como usted lo quiera combinar, pero si Trump tiene más delegados, presidente reelecto. Si Biden tiene más delegados, presidente electo. Eso es todo. Así de simple. Ya sabemos que Nueva York, que tiene 29 delegados, asumió su poder del votante demócrata plenamente. Aquí ganaron los demócratas, pero en Arizona, en la Florida, ganó Donald Trump. De manera que el estado de la Florida le dio una victoria fundamental al presidente de los Estados Unidos, que lo mantiene a la expectativa también de que él puede ser reelecto de esta manera como se manejan las elecciones aquí y como tiene establecida la Constitución de los Estados Unidos. Puede ser que el votante haya elegido a Donald Trump, eso no cabe la menor duda, pero también hay que dejarle el mismo espacio de posibilidades a Joe Biden. Por eso es tan delicado el proceso para impedir que aquí se vuelva a repetir una crisis institucional, una crisis postelectoral que todo el que escucha este programa sabe que desde hace meses venimos analizando la necesidad de impedir que eso suceda. Porque vimos antes del día 3 que había el peligro de una crisis institucional donde los votantes ejercieron el sufragio y no se iba a saber quién ganó de una vez por la competencia cerrada entre dos aspirantes fuertes. Trump fanatizó extraordinariamente a sus seguidores y los demócratas con Biden por igual. Fueron dos colosos que se batieron a tiros en las urnas. Dos grandes gladiadores que pelearon con garras en las urnas, defendiendo sus ideas, defendiendo sus plataformas electorales. Y esto fanatizó a toda la sociedad americana de una manera que lo que hizo fue fortalecer la democracia.
porque de eso se trata. Ya no importa quién habló bonito, quién habló mejor, quién dijo aquello, eso no tiene nada de importancia. Lo que importa es que dos candidatos de dos partidos fuertes, sostén de la democracia, pelearon con garras de gladiadores y que las urnas deben hablar reflejando resultados que expresen de manera fiel, transparente y clara un ganador. Y en la eventualidad de que haya un empate, hasta eso lo establece la Constitución. Oigan bien, puede haber un empate, puede haber 269 delegados con Trump y 269 delegados con Biden. No hay ganador ahí. Y para que ustedes vean lo inteligente que fueron los fundadores de este país, eso está escrito en la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos prevé ese problema y establece que el Congreso tiene que tomar una decisión. Si hay un empate así, tienen que llevar el tema a la Cámara de Representantes y al Senado y allí llevar a cabo un proceso que está claramente definido en la Constitución. ¡Wow! ¡Qué mentes más preclaras! ¡Qué mentes más visionarias! ¡Qué ciudadanos más brillantes los creadores de la Constitución de los Estados Unidos! Lord, a Madison, a Jefferson, a Hamilton, a George Washington, que previeron todo y pusieron blanco y negro en los artículos de esta Constitución casi todos los problemas. Aún así, hay que hacer reformas, porque la Constitución ha envejecido, señores. Son 240 años de un instrumento que ha elegido presidentes, congresos, y que necesita adecuarse. ¿En qué aspecto? En el aspecto, por ejemplo, de las elecciones. Hay que hacer reformas al sistema electoral para evitar estos conflictos y esa fórmula voto popular, voto electoral, que parece que choca con nuestros tiempos, debería ser revisada. Porque aunque ha funcionado, trae a veces conflictos. Entonces, un sistema también de conteo más acelerado, un sistema de computación más moderno. Recuerden que no existía, el voto ha ido cambiando también. Tampoco votaban las mujeres a principios de siglo. La reforma constitucional que se hizo a principios de siglo incorporó el voto de la mujer por primera vez en la historia. Y el voto ha venido dando muchos pasos. Antes solamente votaban las élites, los ricos. Entonces, todos los tiempos cambian. Pero es admirable, es un hecho impresionante, de un valor exquisito, extraordinario, saber que los constituyentes del 1776, los fundadores, previeron 240 años atrás cómo resolver problemas como un empate. Un empate, 269 a 269. Si eso no existiera en la Constitución, aquí sí hubiese ahora mismo una situación delicada. De manera que todo está caminando como debe dentro de lo que es la democracia y los mecanismos establecidos por los fundadores de esta gran nación. Así que esperemos con paciencia, amables televidentes, y no permitamos que nadie discuta lo que ya no merece discusión. Esperar es lo único que nos queda, con paciencia, con sosiego, con tranquilidad, en paz en nuestros hogares, sin ir a la calle a dejarnos provocar, a dejarnos entrar en discusiones bizantinas, discusiones que no tienen ningún papel en este momento, porque ya nadie tiene por qué convencer a nadie de que es de Trump o que es de Biden. Eso pasó. Aquí es de quién fue el voto suyo y a quién se le otorgó la presidencia de los Estados Unidos conforme a esa voluntad popular en las urnas. Bendiciones. Hasta la próxima.